es de uso residencial, ubicado en la ciudad de Quito. Dice, y los datos entregados por estudio de mecánica de suelo son los siguientes: cimentación recomendada, zapatas aisladas, capacidad admisible del suelo 20 toneladas por metro cuadrado, profundidad mínima de desplante 1.20 metros. Aparte nos dice, miren, perdón, nos dice, el terreno presenta un perfil del suelo para diseño sismo resistente de tipo D, con un coeficiente de balasto estimado en 2.400 kilonewtons por metro cúbico y cuyos factores de amplificación dinámica del suelo corresponden a una zona sísmica 5, son F sub A, F sub D y F sub S. Bueno, para quien no sabe, pues a ver, digamos que estos factores, digamos, en un estudio geotécnico de mecánica de suelos, generalmente esta es la información que nos entregan a nosotros como proyectistas, ¿verdad? ¿De dónde sale esta información? Pues el geotecnista va y toma muestras del laboratorio, establece la capacidad admisible, ¿verdad? Y establece otros parámetros más para poder entrar a la norma ecuatoriana de la construcción y establecer qué tipo de suelo es. Miren, esto de aquí, pues voy a abrir nada más ahorita la norma para que le veamos. A ver, déjeme ver. ¿Cómo está aquí? Inge, una preguntita. Dígame. ¿Nos va a ayudar subiendo las clases que se están grabando? Sí, déjeme ver. Estoy tratando de solucionar nada más de comprar más espacio en el Zoom para que me dé capacidad más de grabar, pero sí. Inge, gracias. A ver, vámonos por acá. Miren. Entonces el geotenista pues va, elabora, toma unos ensayos de unas muestras, digamos, del suelo, ¿verdad? Generalmente lo que se hace es un ensayo de penetración, un SPT, para tomar metros y en base a eso, pues determinar algunos factores y poder correlacionar con nuestra norma. Entonces, básicamente lo que nos dice el geotecnista, nos dice primero la zona sísmica, ¿no es cierto? Para esto no es necesario ser un geotecnista, nada más con nuestros conocimientos sabemos la zona sísmica de acuerdo pues al lugar donde esté ubicado nuestro proyecto, si está en Ambato, si está en Quito, etcétera, pues vamos a nuestro mapa de zonificaciones sísmicas. De aquí hay otra parte donde se nos indica igualmente de acuerdo a la provincia, pues qué zona sísmica le corresponde, qué aceleración le correspondería. Entonces, en este caso, nos dice que como está en Quito, le corresponde 0.4, ¿verdad? Pues muy bien. Bueno, voy a apagar digamos, la cámara por si un caso para mejorar la transmisión. A veces hay problemas de transmisión. Pues voy a apagarle, pero si alguien tiene alguna duda, pues ahí la vamos resolviendo sin ningún problema, ¿no? Por si un caso. Entonces, miren, pues primero nos entrega esto, nos dice en qué zona sísmica está ubicado nuestro proyecto. Como les digo, nosotros podemos también saberlo sin necesidad de hacer mayor cosa. Pero luego lo que nos entrega también es esto de aquí, miren. Nos dice a qué perfil de suelo corresponde. Si es un A, si es un B, si es un C, un D o un E o un F. Esto más o menos lo que representa es la calidad del suelo, miren. Pues más o menos un suelo A, un suelo B, pues son suelos muy duros, son rocas en realidad ya casi. Entonces, pues son suelos muy buenos, muy duros, tienen una gran resistencia. El suelo C y el suelo D, pues ya serían suelos medianos, digámoslo así. El suelo E, pues ya sería un suelo malito, y el F, pues ya un suelo muy malo. Cuando me refiero a bueno y malo, pues digamos, entendámoslo así desde las propiedades que a nosotros nos convienen, las propiedades tales como pues la capacidad admisible, digamos, principalmente. Entonces, pues, entiéndase por el suelo A, aquel que tiene una gran capacidad admisible, y hasta llegamos hasta el suelo F, que tendría una capacidad admisible pues muy baja. Entonces nos dice qué tipo de suelo es, y luego el geotecnista pues ya sabe qué tipo de suelo es, viene aquí, miren, a las zonas sísmicas de nuestro país en base al tipo de suelo, ¿no es cierto? Y toma estos coeficientes que lo que hacen es amplificar el efecto sísmico que viene
a través de ondas en el suelo, pues estos coeficientes lo que hacen es amplificarlo para que nosotros podamos meter ese efecto en nuestra estructura. Entonces, pues tenemos amplificaciones, digamos, de desplazamientos, amplificaciones de, por ejemplo, este dice amplificación del suelo, el otro dice amplificaciones del espectro elástico, son factores de mayoración, digamos, que consideran varias cosas, entre ellos la velocidad, los desplazamientos, etc. Entonces, miren, de acuerdo al tipo de suelo, por ejemplo, en nuestro ejemplo es un suelo tipo D. Bueno, como estamos en Quito, ¿no es cierto? Es una zona sísmica 4, le corresponde, digamos, una aceleración de 0. Me parece que era 0.4 o 0.45. Y para ese suelo tipo D le corresponde un factor F sub A de 1.2, miren, ¿verdad? Luego viene lo mismo acá, con el tipo D, ¿verdad? Para nuestra zona sísmica, la de Quito, ¿verdad? La zona 5, le corresponde un factor F sub D de 1.19. Que estos factores luego son los que nosotros utilizamos para hacer el espectro, para realizar nuestro espectro elástico, que lo que haremos más adelante. Entonces, miren, volviendo acá al ejercicio, nada más para que sepan de dónde salen estos coeficientes, miren, ¿verdad? ¿Qué es lo que nos entrega el geotecnista? Además, pues si nosotros tenemos muros, necesitamos diseñar muros, ¿no es cierto? Ya sean estos muros de contención o muros de subsuelo, pues aparte deberá entregarnos la información que necesitemos para los muros, que básicamente lo que necesitamos, por ejemplo, es el ángulo de fricción interna, ¿no es cierto? La densidad del suelo, ángulo de fricción interna, densidad del suelo, pues nos podría entregar también el coeficiente activo, ¿verdad? Y básicamente es eso lo que nos podría entregar si es que necesitamos diseñar muros. Por ejemplo, si es que el geotecnista ha determinado en su estudio que hay presencia de nivel freático, igualmente en el estudio de suelos nos dirá si ha determinado la presencia de nivel freático a tal profundidad. ¿Esto con qué? Con el objetivo de que nosotros ya tomemos precauciones con respecto a la posibilidad de que existan asentamientos por consolidación, ¿verdad? Entonces, pues esa información también nos entrega el geotecnista. Si nosotros estamos en obligación, ¿no es cierto? Si que tenemos nuestro proyecto y vemos que el geotecnista se ha olvidado de incluir los datos para los muros y necesitamos diseñar muros, pues podemos pedirle al geotecnista que por favor incluya también esa información. Esto es, digamos, como que la información básica que nos entregan. Y aparte nos pueden entregar este coeficiente de aquí, que es el coeficiente de balasto. Miren. El coeficiente de balasto, pues, es, digamos, a lo mejor ustedes ya lo saben, pero el coeficiente de balasto, pues, nos indica la capacidad que tiene un suelo de deformarse bajo una carga vertical. Es decir, en teoría, por ejemplo, este suelo para deformarse 1 metro en vertical necesitaría pues una carga de 2.400 kilonewtons. Es una medida, digamos, de lo que puede deformarse en sentido vertical bajo una carga. Entonces, esto también debería entregarnos el geotecnista, digamos, ¿verdad? En el caso de que no nos entregue, pues muchas veces este coeficiente de balasto se lo puede tomar conservadoramente como 100 veces la capacidad admisible. Es decir, si yo tengo un suelo de 20 toneladas, que tiene una capacidad admisible de 20 toneladas por metro cuadrado, pues el coeficiente de balasto yo puedo tomarlo 20% igual a 2.000 toneladas por metro cúbico. Es así como yo podría, digamos, asumir ese valor del coeficiente de balasto conservadoramente. Miren, pues como digo, esta es la información básica que debería entregarnos, ¿no es cierto? Y mire, es el proyecto que vamos a desarrollar. A lo mejor a alguien les parece pues muy chiquito, muy angosto, muy simple, lo que sea, pero como les digo, la idea del curso no es enseñarles pues que ustedes sean unos expertos en modelar. Realmente hay comandos que yo tampoco lo sé porque pues yo uso lo que a mí me sirve, digamos, para mis diseños, pero hay comandos, muchos comandos que no sé en realidad para qué sirven. Pues la idea es eso, enseñarles pues a hacer modelos con criterios, digamos, de que ustedes pueden tener para poder revisar, poder tener un margen de tolerancia, de aceptación de su modelo. Entonces, miren, este es el proyecto. Como dijimos, se trata de 3 pisos más una cubierta, decía, ¿no es cierto? Que se va a tener un uso de residencial. Bueno,
pues vamos a ver cómo lo manejamos esto. Entonces, miren, a ver, pues vamos un poco a trabajar en la geometría del modelo primero y luego iremos definiendo algunas cosas. Entonces, miren, si ustedes abren me gusta que me vayan siguiendo, por favor, abran su programa Tab. Quien ya lo instaló, pues simplemente le da doble clic izquierdo y ya se abre nada más. Quien tenga problemas en seguirme, como le digo, por favor, me interrumpe, hace su pregunta y le explicamos si es que no, si es que se retrasa o algo así. Entonces, miren, ustedes abren el ETABS y lo primero que les va a asomar es esta pantalla así. Para quien tengan una versión un poco más actualizada, a lo mejor les asoma un poquito diferente, pero debe ser algo parecido a eso. Entonces, aquí nos vamos a archivo, file, le ponemos nuevo modelo. Y se nos aparece esta otra pantalla. Entonces nos dice, digamos, usar herramientas por defecto guardadas. Pues como que no nos interesa mucho. Vamos acá. Luego nos dice usar configuraciones de un archivo de modelo. Bueno, aquí, digamos, el SAP permite esa opción de que como que se va retroalimentando y guardando las configuraciones de otros modelos. Podríamos dar. Y le podemos dar en esta última que dice usar configuraciones a construir con, y entonces nos dice aquí, a ver, sistema de unidades, el código que utiliza para el acero y el código que utiliza para el concreto. Podemos darle esta opción y dejarle aquí en OK, nada más por ahora, OK. Miren. Y luego se nos va a desplegar un sinnúmero de modelos, digamos, el tabs ya tiene modelos predefinidos para analizar tales cosas. Miren. Por ejemplo, aquí nos dice, si nosotros quisiéramos modelar una losa de deck, podríamos hacerlo esto. Si nosotros quisiéramos modelar pues una losa alivianada con esto, perdón, una losa alivianada con esto, una losa maciza con esto, ¿verdad? Pues acá una losa en dos direcciones, etc. Pues estos son modelos que ya tienen predefinidos, digámoslo así. Yo por lo general no uso esto en realidad. Yo por lo general lo que hago es usar nada más el que dice solo grilla. Ahí, ¿qué es lo que hace? Pues el SAP me va a entregar nada más un sistema de ejes, tanto en X, en Y y en Z, ¿verdad? Y a partir de eso yo puedo empezar a construir mi modelo como yo deseo, ¿verdad? Entonces yo generalmente hago esto. Entonces miren, le doy aquí donde dice solo grilla, ¿verdad? Y le doy OK. Y se me despliega ya esta parte, digamos, donde podemos ver dos ventanas, miren. Pues en una ventana tenemos acá a la izquierda la vista en planta y acá en otra ventana pues la vista digamos en 3D podríamos decir, ¿no es cierto? Ahora lo que yo les recomiendo, lo primero que hagan siempre que ustedes empiecen un modelo es irse a la barra de unidades. Eso es lo que yo les recomiendo primero porque muchas veces comenzamos a generar información, ¿no? A hacer el modelo, a definir un montón de cosas y muchas veces nos damos cuenta que estamos trabajando en unidades, pues, las cuales no nos sentimos cómodos. Entonces ya toda esa información que hemos generado, pues se echa a perder, porque ya otra vez toca regresar para modificar esa información a las unidades que nosotros nos gusta manejar. Entonces en mi caso, pues, miren, pues quien quiera usar otro sistema de unidades, pues puede hacerlo, no hay ningún problema. Pues yo le doy aquí donde dice unidades consistentes, miren, es decir, me vengo aquí a la parte derecha inferior del ETABS, doy aquí en unidades y selecciono el que dice unidades consistentes. Miren, le doy ahí clic izquierdo y aquí, por ejemplo, en longitud a mí me gusta trabajar con metros. Pues si alguien quiere trabajar en milímetros, puede hacerlo. En fuerza, a mí me gusta trabajar con toneladas. Pues a lo mejor ustedes ya están más acostumbrados a lo que es el SI, ¿no es cierto? A lo mejor a ustedes les gusta trabajar ya con newtons, con kilonewtons, etcétera, pues pueden hacerlo, no hay ningún problema. Mira, a mí me gusta trabajar en toneladas. Y la temperatura, pues en realidad aquí casi que en realidad no modelamos la temperatura, yo en realidad no modelo la temperatura en realidad. Pero pues como estamos utilizando las mismas unidades, podemos dejarle en las unidades que ustedes quieran. A mí me gustan los grados Celsius, pues ok. Bien, con eso primerito ya cambio mis unidades, que es lo que yo les recomendaría que hagan todos primero, ¿verdad? Y luego ya viendo acá, miren, hay varias partes que tiene el programa. Miren, por ejemplo,
igual que el resto de programas informáticos como el Word, el Excel, etcétera, tiene aquí una barra de los comandos, miren, ¿verdad? Esta barra de comandos, pues aquí en File nos permite abrir un archivo, importar un archivo, guardar como un archivo, etcétera. En editar, pues nos permite editar barras, nos permite mover las barras, etcétera. Estos son tipos de vista, por ejemplo, vistas en 3D, vistas en planta, ¿verdad? Si yo quiero hacer un zoom, por aquí tengo, miren, para esto para hacer zoom, etcétera, etcétera. Como digo, tiene bastantes comandos, pues yo sé, digamos, solamente los que yo ocupo para mis fines. Y aquí en definir, pues aquí podemos definir cargas, podemos definir materiales, podemos definir secciones, podemos definir cargas en forma de funciones, podemos definir nuestras combinaciones de carga. Entonces, esta sí es de las barras más importantes, digamos, ¿no es cierto? Porque aquí definimos todo lo que nuestro modelo necesita. Aquí en Draft nos da pues opciones de cómo dibujar. Miren, esto es igual que el AutoCAD. Si ustedes quieren dibujar una columna, pues hacen una línea. Quieren dibujar una viga, pues hacen una línea. Entonces, esto es muy similar a AutoCAD. Entonces, aquí nos da varias opciones de dibujo, miren, ¿verdad? Pero, miren, este es el comando Draft, ¿verdad? Lo mismo que digamos, bueno, en una menor cantidad de lo que tienen este comando, lo tienen acá resumido a la izquierda, miren. Estos también son comandos para dibujar. Entonces, pues quien no tenga esta barra aquí a la izquierda como la tengo yo, ¿verdad? Puede venirse aquí a Draft, que básicamente aquí va a encontrar, miren, los mismos comandos que están un poco resumidos acá a la izquierda. Este de aquí, seleccionar, pues nos permite seleccionar objetos de nuestro dibujo. Es decir, si yo quiero seleccionar columnas, quiero seleccionar vigas, quiero seleccionar losas, etcétera, etcétera. Nos permite seleccionar de acuerdo a varias propiedades. Por ejemplo, yo podría seleccionar por el material, podría seleccionar por el nombre, ¿verdad? Etcétera. ¿Para qué es útil eso? Pues porque en ocasiones, digamos, como el diseño es un poco iterativo, es decir, yo reviso mi columna y si no cumple con las características de resistencia, pues a lo mejor una solución es aumentar su sección, ¿no es cierto? Entonces yo podría seleccionar las columnas que tienen una determinada sección para a esas asignarles otra sección, ¿no es cierto? Entonces este de seleccionar también es muy importante. Y aquí en asignar me permite asignar propiedades, ¿cierto? Es decir, a ver, si yo mi columna, si yo este elemento que he dibujado, quiero asignarle ya un material, una sección, o quiero asignarle una carga, pues lo hago a través de este comando asignar. Aquí en analizar ya me permite realizar mi análisis estructural, ¿verdad? Es aquí donde nosotros vamos a ir para realizar el análisis. Este display me sirve para mostrar resultados, o mostrar cargas, o mostrar datos que yo he ingresado. El de diseñar ya es el comando de diseñar, es decir, yo aquí voy a modificar opciones para ya diseñar mi elemento. No se olviden, digamos, la parte de la estructura se divide en dos cosas, ¿no? Análisis y diseño. Análisis consiste en determinar las solicitaciones y diseño consiste en darle las características mecánicas para que ese elemento soporte esas solicitaciones. Entonces aquí podemos hacer el diseño ya. Miren, me permite diseñar, esto es muy importante, miren, me permite diseñar elementos de acero, me permite diseñar elementos de concreto, me permite diseñar elementos compuestos. Por ejemplo, esto de aquí no está en el SAP, por ejemplo, yo les decía que este programa es muy parecido, sí, pero tiene comandos como estos, por ejemplo, que son muy útiles. Por ejemplo, aquí me permite diseñar elementos compuestos, miren, y especialmente vigas, aquí se trata de vigas compuestas. Acá me permite diseñar columnas compuestas. Y acá este otro que dice que steel joist, que serían como sechas. Este no lo he usado, en realidad yo he usado estos primeros. El de acero, el de hormigón, el de vigas compuestas, el de columnas compuestas, y también he usado el de acá. El que dice para muros de concreto, ese también he utilizado para diseñar diafragmas. Pero miren, tienen, por ejemplo, otro digamos, más comandos. Por ejemplo, tiene el de aquí, el de diseñar losas. Yo no he usado eso, yo lo diseño de otra forma. Y tiene, por ejemplo, para chequear conexiones también. Tampoco he usado eso porque yo mis conexiones las hago en base a hojas de Excel. Entonces, también tiene esta opción que realmente no la he usado, pues no sé qué nomás contendrá ya por dentro, digámoslo así. Pero miren, tiene algunas funciones, ¿no? Este de detallar, pues yo tampoco no lo he usado. Entiendo que permite exportar planos o sea, ustedes ya podrían, miren,
digamos, ustedes pueden diseñar aquí en el Tabs su elemento, ¿no es cierto? Y generar planos. Miren, esa es una opción muy buena, que de algún rato a lo mejor ya me pongo a investigarla de cómo es, pero les permite generar planos selectables. Entonces es muy bueno porque les ayudaría, digamos, en la etapa de dibujo, les ayudaría pues a optimizar, a reducir el tiempo. Y aquí ya tenemos opciones que lo uso muy poco, pero aquí básicamente uno puede cambiar el tipo de letra, cambiar el tamaño de letra, cambiar el color de la pantalla, etc. Y bueno, aquí en opciones, me parece que no lo he usado. Y este de Help, sí, este de Help sí lo he usado. Este de Help contiene, como aquí mismo dice, ayuda, información. Bien, aquí van a encontrar documentación acerca de cómo modelar. Por ejemplo, vamos a ver un poco, miren. Aquí este dice Watch Learn, si no me equivoco, se conecta a videos que están en inglés de cómo usar el programa, miren. Pero vamos a darle en documentación. Por ejemplo, miren, aquí trae ya alguna información. Por ejemplo, dice, miren, manuales, tutoriales, lo que hace cuando diseña en acero, lo que hace cuando diseña en concreto, lo que hace cuando diseña elementos compuestos. Miren, entonces, esto sí le he revisado algunas cosas. Esto es bueno porque nos indica cómo lo hace el programa. Por ejemplo, vamos a ver, miren, manuales. Pues nada más, déjenme ver por acá. Estos de aquí que dicen verificación, vamos a ver, miren. Este aquí que dice verificación, miren, si le damos en este aquí verificación, pues si no me equivoco son ejemplos donde ellos han puesto, digamos, para el diseño y lo hacen revisiones manuales, lo hacen con lo que da el programa, pues si les sale cosas muy buenas. Por ejemplo, vamos a ver este de columnas compuestas, miren. Por ejemplo, miren, este ejercicio es un ejercicio que se encuentra en los ejercicios resueltos por el ISC. No se olviden que el ISC tiene guía de diseño, tiene ejercicios resueltos, etc. Entonces aquí toman un ejercicio del ISC. Miren, se trata de diseñar una columna compuesta y pues estos, digamos, si ustedes van a la ICC y buscan este ejemplo, pues ahí está la forma de cómo resolverlo manualmente. Y acá, miren, colocan pues la variación de resultados con lo que han obtenido aplicando el programa. Entonces, pues aquí dicen, miren, prácticamente hay en la resistencia requerida, pues hay un 0% de error y en la resistencia disponible, ¿verdad? Que lo que resiste nuestro elemento, este sería la solicitación, y esto sería la capacidad de nuestro elemento. En la capacidad de un error en el cálculo de 3,34%, pues son pequeños porcentajes, ¿no? Pero miren, aquí está pues cómo se hace el desarrollo manual, miren. Entonces, pues quien quiera algún rato, siempre es bueno comparar lo que los programas hacen versus nuestros ejercicios, nuestro cálculo manual. Yo, por ejemplo, cuando diseño elementos de acero, tengo mi hoja de Excel, y en base a lo que he hecho del ISC, ¿verdad? Tengo mi hoja de Excel y yo ingreso ahí las solicitaciones que saco del programa en mi hoja de Excel y comparo los resultados. Por ejemplo, yo siempre hago esto para las columnas más cargadas o 3 columnas. De todo el modelo selecciono 2, 3 columnas, digamos, la más cargada y la menos cargada, y resuelvo con mi hoja de Excel y comparo con los resultados que me da el programa, por ejemplo, y prácticamente son iguales los resultados, pero esa es mi forma mía de verificar, digamos, ¿no es cierto? Entonces, pues esto es recomendable por si alguien quiere ver cómo lo calcula el programa versus, ¿no es cierto? Aquí le dice cómo se hace a mano y cómo es el programa. Entonces, pues alguien puede revisar ahí, ¿no? Para que tenga también, si es que quiere, puede tener su propia base, digamos, de hojas de Excel para poder revisar en ocasiones así, tener mayor seguridad de lo que por ahí hace el programa. Y lo propio tiene ahí, miren, para muros de concreto, igual tiene información, así. Entonces, pues, miren, tiene ejemplos ya resueltos. Entonces, pues quien quiera en algún rato aprender un poco más, pues le sugeriría que puede revisar estos datos de que aquí tiene el ETABS. Entonces, miren, ya viniendo por acá, pues hay otros comandos, miren. Por ejemplo, este de aquí, pues quiere decir abrir, pues es lo mismo, guardar, ¿no es cierto? Este sirve para refrescar la pantalla, así como actualizar la pantalla. Este candado aquí sirve para bloquear o desbloquear el modelo. Cuando nosotros corremos el modelo, se guarda la información y se bloquea. Para nosotros poder volver a utilizarlo, pues tenemos que desbloquear. Estos son comandos de zoom, la típica lupita para aumentar el zoom, disminuir el zoom. Esta mano es como el pan del AutoCAD, miren, que nos permite movernos. Es como el pan permite mover el objeto, ¿no es cierto?
Aquí esto quiere decir la vista 3D de nuestro modelo. Aquí vistas en planta, vistas en elevación. Estas gafitas no sé para qué sean. Estas flechitas es para mover, digamos, en el modelo entre pórticos o entre plantas. De aquí tenemos este de aquí, este comando que nos permite mostrar ciertas características de los objetos, como mostrar su color, mostrar su sección, etc. Aquí podemos habilitarle para ver eso, por objetos. Este es para ver una vista extruida, es decir, verlo con dimensiones extruidas, es decir, extruir quiere decir verlo en forma de 3D, verlo en 3D, digamos, pero no como elementos rectos, sino que ya elementos con secciones. Este de aquí, no sé para qué sea, este de aquí nos muestra la forma no deformada de nuestro elemento, ¿verdad? Este de aquí no lo he usado, este de aquí nos mostraría la forma deformada de nuestro elemento, este de aquí es para ver reacciones en nudos, esto es para ver reacciones en pórticos, y aquí volvemos a tener los mismos comandos que teníamos para diseño hace un momento, pues los volvemos a tener aquí, miren, para diseñar en acero, en concreto, en vigas compuestas, columnas compuestas, muros, etc. Por acá, en cambio, miren, por la parte izquierda, nos aparece esto que es como que un resumen de la información de nuestro proyecto. Tablas, reportes, detalles, etc. Entonces, pues, muchas veces nosotros hay mucha información, digamos, que se genera a una especie de memoria en el etapas, miren, porque nosotros, pues, tenemos que entregar a veces nuestras memorias al municipio, etc. Entonces, hay información que se genera aquí en el reporte del etapas como memoria. Entonces, vamos a ver más adelante si yo quisiera generar una memoria, digamos, obviamente lo malo es que esta memoria que se genera en el etapas es muy amplia, o sea, se imprime toda la información del proyecto. Digamos, entonces habría que clasificar qué nomás uno quiere imprimir, digamos, porque aquí se crea un PDF muy amplio, entonces a veces uno genera ese PDF y se demora un poco, pero uno podría utilizar información de ahí para crear su memoria, digamos, de cálculo. Bueno, y en cambio por acá, miren, tenemos pues comandos, ¿no es cierto? Comandos que se usan para dibujar, miren. Entonces estos son comandos para dibujar. Y estos de aquí, en cambio, son comandos similares a los snap del AutoCAD, miren, para rastrear el punto cercano, para rastrear el punto intermedio, etc. Pues eso como que digamos así de manera general lo que podemos ver en la pantalla visual. Entonces, pues vamos a comenzar. Miren. A ver, pues dijimos que a ver, déjenme ver si nos creamos un archivito de Excel para poder hacer el predimensionado. Déjenme abrir nada más un archivo por acá. Creo que ya tenía uno. A ver, déjenme ver. Ya, vamos a hacer un predimensionado. Ya, esto es por acá. Ya. Todos están viendo este Excel, ¿verdad? Entonces, pues vamos aquí un poco a quitar esto para volver a hacerlo desde el inicio todos. Ya. Aquí tenemos esto, ya lo he tenido hecho, pero vamos a quitarlo y con eso volvemos a hacer todos. Listo. Este es el proyecto que queremos hacer. Pues vamos a tratar, lo primero que deberíamos hacer, digamos, es, ¿no es cierto? Una vez que ya hemos analizado su geometría, yo les recomiendo que antes de modelar un proyecto, primero revisen su geometría, ¿no es cierto? Para ver dónde hay cambios de nivel, para ver dónde puede haber muros, etc. Primero revisamos su geometría en el plano que nos han entregado, en el plano arquitectónico. Entonces, una vez que ya hemos definido su geometría, comenzamos con lo que es el metrado de cargas, miren. Entonces, ¿cómo voy a metrar cargas? Miren. Entonces, primero, para metrar cargas, yo primero tengo que tener una posible dimensión de los elementos, ¿no es cierto?
Entonces yo he dicho pues que tengo 3 plantas. Por favor, quien quiera seguirme igual con el Excel, lo puede hacer. 3 plantas y una cubierta inaccesible, de acuerdo a lo que decía el enunciado. 3 plantas y una cubierta inaccesible. Entonces voy a definir las cargas que actúan en el proyecto, miren, ¿verdad? Las cargas, a ver. Primero voy a empezar por las cargas muertas, ¿verdad? Y luego voy a empezar a hacer las cargas vivas. Recuerden, esos son básicamente las cargas que pueden actuar en nuestro proyecto. Puede haber más, pero estas son las básicas que debemos considerar por lo menos. Entonces, dentro de cargas muertas, ¿yo qué voy a tener? A ver, por ejemplo, miren, el peso propio de la losa, ¿verdad? Puedo tener el peso propio de vigas y de columnas, ¿no es cierto? Peso propio de losa, peso propio de vigas y columnas. Generalmente el peso propio de vigas y columnas se lo desprecia en un principio, no lo vamos a poner, peso propio de losa. Luego, miren, sobre la losa, ¿qué tengo? Sobre la losa voy a tener primero a lo mejor hacen un masillado y ponen un recubrimiento, ¿no es cierto? Un recubrimiento tienen que poner obligatoriamente, que puede ser madera, cerámica, porcelanato, etc. Y pueden hacer a lo mejor un masillado. Entonces, generalmente, miren, lo que yo acostumbro a tomar es unos 5 o 6 centímetros como acabado de piso. Entonces, pues le vamos a poner aquí acabado de piso. ¿Qué incluye el acabado de piso? Pues el masillado y el terminado final, que como les digo, puede ser madera, puede ser porcelanato, cerámica, lo que sea, ¿no es cierto? Entonces, ¿cómo meto esta carga yo? Yo me voy a asumir, como les digo, generalmente un espesor de 5 o 6 centímetros. Entonces, estas son las cargas. Aquí voy a poner carga. Entonces, el acabado de piso. Voy a asumir en este caso 5 centímetros. Entonces, tendría un espesor de 0.05, ¿no es cierto? Voy a hacer mi cuantificación de cargas por metro cuadrado. Entonces, por 1 metro y por 1 metro para hacerlo por metro cuadrado, ¿verdad? Y por el espesor aquí ya tengo volumen. Y lo multiplico por una densidad. ¿Por qué densidad? Pues, obviamente, si ponen piso de madera, pues la densidad es baja de la madera. Si ponen piso flotante, la densidad es baja, está menor a los 1000 kilogramos por metro cúbico. Pero si ponen cerámica, pues ya la densidad es más alta, se parece a lo mejor a la del hormigón, ¿no es cierto? Pero yo voy a tomar un promedio. Voy a considerar, por ejemplo, que los 5 centímetros que yo estoy asumiendo como acabado van a ser hechos como mortero, ¿verdad? Considerando que si hacen un masillado, pues, obviamente 3 centímetros sí son el mortero. Porque el masillado puede ser unos 3 centímetros, a veces un poco menos, pues a veces también se ve rarezas de que ponen una gran capa de masillado, pero lo lógico, racional es que pongan una capa delgada, que puede ser 2 centímetros, 1 centímetro o hasta 3 centímetros. Yo voy a colocar 5 centímetros. En el peor de los casos podría considerar 6. Entonces, pues por la densidad de un mortero, ¿cuál es la densidad de un mortero? Pues de cemento, 2 toneladas por metro cúbico, ¿verdad? Pues ahí ya tenemos la carga del acabado de piso. Por favor, si alguien, recuerde que si alguien tiene dudas, me interrumpe. Si quiere que le repita, me interrumpe. ¿Qué más podría yo considerar como cargas muertas que actúan en cada losa, en cada entrepiso? Bien. Pues tenemos el acabado de piso, pero también tenemos sobre esto, tenemos el peso de las mamposterías, ¿verdad? Mamposterías. Entonces, miren, generalmente, pues, para alturas de entrepiso que pueden estar, digamos, entre 250, 280, ¿verdad? Que son alturas de entrepiso comunes en nuestro medio, 250, 280, a veces es menos, a veces 240, se puede asumir un peso distribuido de la mampostería, que se puede asumir en 200 o 250 kilogramos por metro cuadrado. Nosotros asumamos 250, un poquito más conservadores, 250, entonces 0.25. Ahora miren, esto es como se hace general, por ejemplo, ¿no es cierto? Para este edificio que es de 3, 4 pisos, ¿no es cierto? Para casas puede asumir lo mismo. Pero en ocasiones ustedes se van a encontrar con proyectos, digamos, donde, por ejemplo, tienen alturas de entrepiso mayores. Por ejemplo, eso me pasó a mí. Miren, recién, digamos, estaba diseñando un proyecto
cuya altura de entrepiso era 4 metros 20. Ya es algo, digamos, no tan común. Entonces, pues cuando yo fui a verificar la carga de mampostería, ¿verdad? ¿Cómo la verificaría yo la carga de mampostería? Pues simplemente me voy a este plano, ¿no es cierto? A este plano de arquitectura, saco todos los metros lineales de cada tipo de mampostería que hay. Por ejemplo, si hay mamposterías de 20 centímetros, si hay mamposterías de 15 centímetros de espesor, o si hay mamposterías de 10 centímetros de espesor, ¿verdad? Yo hago un metrado, es decir, mido cuántos metros lineales hay, multiplico por la altura, ¿no es cierto?, de la mampostería, y multiplico igualmente, saco su peso de la mampostería. Y luego ese peso total, pues lo divido para el área en planta de toda la losa y ya obtengo una carga distribuida por metro cuadrado. Entonces, miren, yo hice eso para un proyecto que tenía, como les digo, alturas de 420 y me salió pues que la altura de mampostería era 330 kilogramos por metro cuadrado. Es decir, si yo asumía 200 o 250 me quedaba aún corto. Entonces, para paredes que son, para alturas de entrepiso que van desde 240 hasta 280, yo diría que está bien en asumir 200, 250 kilogramos por metro cuadrado. Pero si alguien quiere decir, no, yo no me confío de este dato, pues voy a hacer mi metrado, va, mide las paredes, el espesor, etcétera, saca el peso de la mampostería por metro cuadrado. Pero esto es un valor confiable, les diría yo, para estas alturas de entrepiso normales. Vamos a asumir 250. Miren, ¿qué más tengo? A ver. Tengo ya el acabado de piso, tengo las mamposterías, ¿verdad? Pero encima también tengo, pues, recuerden, de la mampostería que se cuelga, pues un posible cielo falso y unas instalaciones, ¿no es cierto? Entonces voy a poner aquí cielo falso. Miren, se puede asumir como 30 kilogramos por metro cuadrado, es decir, 0.03. Si ustedes van y revisan un catálogo de cielos falsos, pues incluso el peso es hasta un poco menos, puede ser 20 kilogramos por ahí, pero en 30 está bien, conservadoramente. Instalaciones, miren, de la losa pueden colgar instalaciones eléctricas, instalaciones sanitarias, instalaciones mecánicas, entonces pues, voy a asumir un peso por instalaciones. Y yo puedo considerar esto como, otra vez, 30 kilogramos por metro cuadrado, que es bastante bueno. Ya tengo, miren, acabado de piso, mampostería, silo falso, instalaciones. Cargas muertas, recuerden, cargas muertas son aquellas cargas que no van a cambiar de posición en el tiempo, miren. Es, por ejemplo, el cielo falso, pues eso no va a cambiar de posición, al menos que yo desmonte el cielo falso, pero va a tener que poner otro para reemplazar ese, ¿verdad? Bueno, a ver, sigamos. Ahora sí tengo que determinar el peso de la losa, miren. Supongamos, vamos a diseñar esto, que es una losa alivianada, ¿no es cierto? Entonces ya vimos nosotros que de acuerdo a la longitud del elemento, se puede dar una altura de losa alivianada, ¿no es cierto? Entonces, pues mira, aquí el vano más largo tiene 460, acá 480. Entonces, en base a esto, que es 480, lo más largo, pues nos podemos ir aquí a la presentación, creo que era 20 centímetros hasta 5 metros, vamos a verificarlo. Déjenme ver, porque no he abierto esto. Sí. A ver. De acuerdo, pues a lo que yo les mostré en clase, ¿verdad? Nosotros decíamos, creo que hasta 5 metros el de 20, o si no, el 25. Bueno, estamos en 480, miren. Ah, no, ya. Miren, para hasta 4 metros nos sirve pues una losa alivianada de 20 centímetros. Ya, y para 5.5 metros una losa alivianada de 25 centímetros. Entonces, pues vamos a seguir este predimensionamiento, ¿verdad? Tendríamos que poner una losa alivianada de 25 centímetros. Regresamos acá a nuestra hoja de Excel. No, este no es. Déjame ver cuál era. Acá. Regresamos a nuestra hoja de Excel. Ya decimos que vamos a tener, pues, una losa alivianada de 25 centímetros. Entonces, miren, si ustedes recuerdan aquí cómo es el modelo que nosotros podríamos hacer, digamos, para meter las cargas de una losa, pues vamos a hacer esto, miren. Esta es mi losa. De altura 25 centímetros, miren. 25 centímetros. Entonces yo voy a tener, miren, 10 centímetros del nervio, luego voy a tener 40 centímetros de mi alivianamiento,
¿verdad? Otra vez 10 centímetros de nervio y otra vez 40 centímetros de alivianamiento. En todas las direcciones, sea que yo lo vea en X como lo vea en Y, se va a repetir este módulo, ¿verdad? De 1 metro, miren. Esto seguramente ya lo aprendieron a hacer, pues en su materia de diseño de losas o algo así, ¿no es cierto? Entonces, pues mi alivianamiento aquí es de 40 centímetros por 20 de altura. Miren, ¿verdad? Y este nervio es de 10 centímetros. Y acá mi carpeta de compresión es 5 centímetros. Pues vamos a manejarnos con ese módulo para yo poder sacar mi peso por metro cuadrado. Pues nos vamos acá. Ya, nos vamos acá. Entonces, miren, ¿qué tendría yo? Que por cada metro, es decir, por cada metro cuadrado si considerara esta losa como maciza, es decir, por cada metro cuadrado, considerando maciza, yo tendría esto, ¿no? Considerando maciza, tendría 1 por 1 por 0,25. Ahí tendría 1 metro cuadrado por el espesor, si considerara la losa maciza. A esto le voy a quitar los alivianamientos, miren. Si estos alivianamientos, miren, están hechos de bloque de 40 por 20, ¿verdad? En 1 metro cuadrado yo voy a tener, pues vamos a dibujarle acá. Yo voy a tener esto, miren, si lo veo en planta, ¿verdad? Yo voy a tener igualmente, a ver, como dibujé, aquí dibujé esto, así, el alivianamiento, el bloque así, ¿verdad? Así. Aquí tengo 1 metro, luego pues voy a tener acá algo así, ¿no? Así voy a tener, miren. Así voy a tener si lo veo en planta. Es decir, por donde quiera que lo voy a tener 2 nervios y 2 alivianamientos, por donde sea que lo vea. Entonces, miren, ya, volviendo acá, ¿no es cierto? Yo voy a restar los alivianamientos. ¿Cuánto miden los alivianamientos? Miden 40 por 40. Tengo 4 unidades de 40 por 40. Entonces, menos 4 por 0,4 por 0,4, ¿verdad? Menos 4 por 0,4 por 0,4 por 0,4. 4, perdón. Menos 4 por 0,4 y por 0,20. Ahí está. ¿Verdad? Ahí está, miren. Menos 4 alivianamientos de 40 por 40 y por 20. Ya tenemos solamente ahí, ya tenemos el volumen de la losa. Solamente del hormigón. Si esto le multiplico por la densidad del hormigón, que pueden tomarlo como 2,4 o 2,5 toneladas por metro cúbico, vamos a tomarlo como 2,4 por 2,4 toneladas, ya tengo el peso nada más de la losa de hormigón, es decir, de esta parte de aquí, miren. Así, ya tengo este peso, ¿no es cierto? Ahí estamos. Pero aparte, ¿qué me falta? Falta a este peso sumarle el peso de los bloques, porque en muchas ocasiones este tipo de losa se hace para que los bloques queden embebidos. Si yo voy a hacer con losa que va a tener alivianamientos removibles, como se hace en los edificios los alivianamientos, pues la mayoría de veces son removibles, pues yo no consideraría aquí el peso de los bloques, porque los alivianamientos removibles, pues muchas veces, digamos, son hasta livianitos, son hechos de plástico, de espuma flex. Pero si los alivianamientos van a quedar embebidos, pues sí se debe considerar. Entonces le sumo más el peso de los bloques, miren. Pues cada bloque más o menos, ¿no es cierto? Cada bloque que usamos en una losa pesa alrededor de 10 o 12 kilogramos. Vamos a suponer 12 kilogramos. Como tengo 8 bloques aquí, es decir, en cada uno de estos modulitos me entra 2, voy a multiplicar ese peso por 8, más 12 kilogramos, 0,012, ¿verdad? Por 8. Si me equivoco, me ayuda. Entonces, miren, esto es lo que pesaría mi losa. Y ya tengo el peso de mi losa, miren. ¿Para qué he sacado este? Pues nada más me va a servir a mí, luego me puede servir a mí para hacer el predimensionamiento. Porque en realidad este peso propio de los elementos lo va a calcular el programa en base a las densidades. Pero me sirve a mí, como digo, para predimensionamiento. Más no, esta carga luego no voy a ingresar en el programa. Entonces ya tengo las cargas muertas que actúan. Miren, si yo hago una suma, tengo las cargas muertas por metro cuadrado que actuarían
en esa losa. Miren, ya pueden ver cuán pesado es cada metro cuadrado de losa, miren. Pesa 0.79 kilogramos por metro cuadrado, para que vean cuánto pesa. Casi es el 80% de una tonelada. Creo que no nos equivocamos. 1 por 0.25 menos 4 por 0.4 por 0.4 por 0.2 por 2.4 más... No creo que nos equivocamos. Listo. Ahora, pues, aparte de las cargas muertas que yo tengo cargas vivas, miren. Las cargas vivas están en función del uso que va a tener la edificación. Y una edificación, pues, puede tener varios usos. Es decir, por ejemplo, yo puedo construir un edificio que en el segundo piso quiero que sea locales comerciales, en el tercer piso quiero que sea departamentos, en el cuarto piso quiero que sea bodegas, etcétera. Entonces, pues, cada piso, ¿verdad?, va a tener un uso diferente de acuerdo, va a tener una carga diferente de acuerdo a su uso. Entonces, pues, ¿de dónde saco yo las cargas vivas? Pues me voy a la norma, miren. Déjenme abrir aquí nada más para que le conozcan de pasadita la norma, quien no lo conoce. A ver. Déjenme ver aquí. Ya. A ver, vamos. A ver, miren. Si se van a la norma ecuatoriana de la construcción, al capítulo de cargas no sísmicas, pues ve, aquí están definidas varias cargas. Bien, por ejemplo, cómo calcular las cargas muestras, nos dan las densidades de los elementos y también nos dan las cargas vivas de acuerdo, pues, al uso que tiene edificación y algunas otras cosas que ya lo podrán revisar. Aquí también está lo del viento, etcétera, etcétera. Entonces, por ejemplo, si yo no supiera la densidad de un material, aquí la norma me da esto, miren. Por ejemplo, me dice material y, bueno, aquí me da el peso específico, que es lo mismo, digamos, ¿no es cierto? Pueden transformar. Entonces me da para basalto, granito, andesita, etcétera, etcétera, y algunos materiales. Por ejemplo, nosotros cogimos para el mortero de cemento, cogimos 2 toneladas. Vamos a ver cuánto es. Por aquí debe estar. Miren, asumimos que dentro de eso incluye la cerámica, pues no estamos tan mal, miren. La cerámica tiene 1.8 toneladas por metro cúbico de densidad. Pero déjenme ver si encontramos el mortero. Miren, aquí tenemos hormigón simple, 2.2, hormigón armado, 2.4 toneladas por metro cúbico. Déjenme ver si asuma el mortero. Hay de bloques aquí, pero en kilómetros por metro cúbico. Bueno, no asoma porque... Aquí se miran, a ver. Bueno, el cemento tiene 2. Acero, aluminio, bronce, cobre. Bueno, no le veo al mortero, pero seguro es los 2 que nosotros tomamos. Bueno, si yo no supiera, digamos, la densidad de algún material, pues aquí esto es una guía para hacerlo. Pero aparte están las cargas vivas, miren. Entonces, pues de acuerdo al uso que tiene una edificación, pues ya les dije que obtenemos su carga viva. Entonces nosotros decimos que es residencias. Pues vamos a ver cuál es para residencias. Aquí dice, miren, departamentos, dice ver residencias. Vamos a ver residencias. Uy, ya se me pasó y no lo encontramos. Residencias, aquí dice residencias, miren. Viviendas unifamiliares y bifamiliares, 200 kilogramos por metro cuadrado. Hoteles y residencias multifamiliares, habitacionales, salones. Bueno, multifamiliares, aquí también dice 200 kilogramos por metro cuadrado en habitaciones. Y si es que son multifamiliares y tiene salones de uso público y sus corredores, dice 480 kilogramos por metro cuadrado. Pues estos serían los valores que deberíamos tomar, 200 y 480. Porque si es 3 pisos, pues ya viven 3 familias, pues podríamos tomarlo, digamos, como multifamiliar. Vamos a ver dónde aplicamos eso. 200 y 480 mil. Ah, pero miren, el problema es que aquí no tenemos la arquitectura, solo tenemos una planta. Miren, si yo tuviera aquí la arquitectura completa con paredes y todo, ¿verdad? Podría identificar dónde son corredores, ¿verdad? Para poder cargarle a nuestro modelo con esa carga de 480. Como no tengo, digamos, la arquitectura bien definida, voy a tomar el de 200, asumiendo que todo es habitaciones, y nada más aquí, a esta losa de aquí, que va a representar las gradas, pues le voy a poner 480. Entonces tenemos habitaciones, 0.2 toneladas por metro cuadrado, ¿verdad? Y corredores,
Me decía 0.40, decía 0.48. Déjenme volver a revisar. Dice 0.48 ya. $0.48, miren. Entonces ya tenemos ahí definidas las cargas. Aparte, miren, teníamos una terraza inaccesible, miren, terraza inaccesible. Entonces vamos a ver cuánto es la carga mínima que deberíamos considerar para una terraza inaccesible. Déjenme ver qué pasó. Aquí está. Vamos a ver por una terraza inaccesible. Pues por aquí mismo sabe decir, miren, cubiertas. Entonces, miren, cubiertas planas, inclinadas y curvas, pues la carga uniforme mínimo que deberíamos tomar en cuenta serían 70 kilogramos por metro cuadrado. Entonces, pues aquí ya uno tiene que hacer también, cuando uno asigna las cargas, tiene que hacer un poco de análisis, miren. Pues yo diría que no está mal si deciden ponerle 70 kilogramos por metro cuadrado. Pero si le ponemos un poquito más 100, considerando que pues que a veces cae ceniza volcánica, ¿no es cierto? Que a veces el granizo también se acumula bastante, pues podríamos ponerle 100 también, ¿no? Pero si le ponemos 70 tampoco está mal. Pues vamos a ser un poquito más conservadores, ¿verdad? Y vamos a ponerle 100. Pero como les digo, igual sabemos que esto en teoría va a ser una cubierta inaccesible. Si fuera cubierta accesible, pues ahí sí deberíamos considerar un poquito más, a lo mejor los mismos 200 de como que fueran habitaciones, porque consideren que muchas veces las cubiertas pues se amontona la gente, a veces sin querer, ¿no? A veces hay un accidente en la calle y se suben todos a la cubierta. A ver, bueno, pero vamos a considerarle como es inaccesible los 100. Entonces aquí ponemos cubierta. Vamos a poner la cubierta los 100 kilogramos por metro cuadrado. Yo de esa manera ya he definido las cargas muertas y las cargas vivas que hay en mi proyecto. Vamos a predimensionarlas. Este primer ejercicio lo vamos a hacer de hormigón armado. Y vamos a predimensionar entonces. Ya tenemos, a ver, ya tenemos predimensionado. Altura de losa, 25 centímetros. ¿Verdad? Ya tenemos el primer predimensionamiento. ¿Qué más? Vamos a dimensionar dimensiones de viga. Dimensiones de viga. Dimensiones de viga. Vamos a predimensionar. Pues como dijimos que predimensionábamos en función de la luz, miren. ¿Cuál es la luz de la viga? Pues es, la luz máxima es 4,80. La luz es 4,80, ¿no es cierto? La altura de la viga, como sacábamos la altura, nada más dividiendo la luz, dividido para 13, ya teníamos, o para 12, si hagámosle para 12, esto dividido para 12, pues tenemos 0.40, pongámosle con otro decimal más para ver si queda algo más. 0.40, miren, podríamos iniciar con una altura de 40 centímetros. ¿Cómo sacamos el ancho? Pues debe haber una relación entre la altura y la viga, por lo menos de 1.5 a 2, se recomienda, ¿no es cierto? Puede a veces bajar un poquito menos, 1.35, no hay problema, pero se recomienda que esté entre 1.5 y 2. Pues, pero también sabemos que la base mínima de una viga debe ser 25 centímetros. Entonces, pues, vamos a ponerle 25, porque con 25, digamos, esto dividido para 25, pues nos debe dar esa relación más o menos. Ahí está 1.6, estamos bien. ¿Verdad? Yo ya podría aquí establecer algunos parámetros que me van a servir para controlar mi modelo. El AS mínimo, ¿verdad? ¿Cuánto esperamos que sea el AS mínimo? ¿Verdad? Si es que obviamente cumple con esta dimensión. Si cambia la dimensión ya no nos sirve mucho. Pero si cumpliera con esta dimensión, pues el AS mínimo sería el de flexión, 0.033 por la base. Esto por la base, ¿no es cierto? Esto por la base, 0.0, a ver, esto, y ahí sí, por la base, multiplicámosle por 100 para que esté centímetros, debería ser por la altura efectiva, es decir, esto, por 100, menos 4 centímetros de recubrimiento, ¿verdad? Y sería
el área mínima que yo esperaría, sí que cumple con esta altura, ¿verdad? Con estas dimensiones. Y el área máxima, ¿verdad? Que yo esperaría sería, pues ya dijimos que es el 50% de error balanceado, que más o menos es 3.5 veces el área mínima. Mira. Ya eso podría ser ya un parámetro de control que voy poniendo desde ahorita. Más 3.5 por esto. Miren, tengo predimensionado ya altura de losa, dimensiones de viga. ¿Qué más me falta predimensionar? Columnas, puedo predimensionar columnas. No vamos a predimensionar zapatas, porque lastimosamente las zapatas lo veremos al final del curso. O bueno, podríamos dejarlo nada más. Es pesado el predimensionamiento. Bueno, columnas. Perdón. Ya. Para la columna yo tengo que estimar la carga de servicio. P de servicio. ¿Verdad? Voy a sacar el ancho cooperante, el área cooperante de una columna. ¿Cuál sería la columna más cargada? Pues a lo mejor estas de aquí del centro, miren. Entonces, pues voy a sacar el área cooperante, ¿verdad? El área cooperante va a ser igual, nada más que a la distancia que hay entre ejes, es decir, en este caso hay 3.10 más 3.15 dividido para 2, más 3.10 más 3.15, esto dividido para 2, más el otro ancho cooperante, tomemos por ejemplo este de aquí, que sería 2.55 más 4.80, 2.55 más 4.80 dividido para 2, ahí ya tengo el área. Cuando multiplico estos, perdón, ahí, multiplicando eso ya tengo el área. Por la carga que está actuando en un entrepiso, que va a ser pues la suma de la carga muerta más la carga viva. Es decir, voy a sumar aquí la carga muerta más la carga viva, miren. Pues supongamos la de, pues, como hay habitaciones y corredores, pues podríamos tomar un promedio de estas dos, más el promedio de estas dos, pongámoslo así, más este, dividido para 2. Ya, ahí tenemos, digamos, la carga por el área. Uy, poquito. Ya, 13 toneladas por piso, es poco. Poquito, en realidad. 3 toneladas por piso es lo que está sosteniendo. ¿Verdad? Como tenemos 4 pisos, por 4. Porque decíamos 3 pisos, déjenme ver que decía el enunciado, creo que decía 3 pisos y una cubierta, si no me equivoco. Déjenme ver. 3 plantas más una cubierta. Entonces serían 3 losas más una cubierta, 4 losas. Multiplicámosle por 4 conservadoramente. Entonces, 3 plantas más una cubierta sería por 4 losas. Y esto multipliquemos por 4. Como digo, pues no es una carga muy alta tampoco. Por 4. ¿Verdad? 52 toneladas. Ahora sí, como premencionábamos columnas, decíamos que el área sacábamos de dividir la carga para el 30 o 35% de F'C. Entonces, el área de columna, ¿verdad? Va a ser igual, más la carga, pongámosla en kilogramos, esto por 1000, dividido para el 35% de F'C. Como es 4 pisos, pues a ver, ¿qué ponemos? ¿De 210 o de 240? Pongamos de 240 el hormigón, ¿ya? Esto por 1000 dividido para 0.30 de F', 0.35 de F'C, es decir, 0.35 por 240. Miren, y nos da pues esta área en centímetros cuadrados, ¿no es cierto? Miren, esto por 1000 dividido esta área en centímetros cuadrados. Perdón, de esto debemos sacar, sí, este es el área. Vamos a sacar el lado, suponiendo que es cuadrada, sería la raíz de esto. La raíz de esto. Algo tenemos mal por aquí. 52 toneladas sería esto por 1000 para hacerlo kilogramos, dividido para 0.35 por 240. Ah, está en por, es dividido, ya, ahí estamos bien. Miren, nos acaba de salir un lado de 25 centímetros. Entonces, miren, como yo les decía, para edificios de baja altura, esta fórmula muchas veces se queda corta.
Miren, para un edificio de 4 pisos, pues no podemos poner una columna de 25 centímetros cuadrados. Lo mínimo es 30. Pero yo diría que ni siquiera con 30 vamos a cumplir. 30 nos abastecerá a lo mejor hasta casas de 2 pisos. Yo creería que para 4 pisos a lo mejor podemos estar en el orden de 35 o 40 centímetros. Entonces, miren, uno a veces también tiene que analizar un poquito, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué tal si empezamos con columnas de 40 centímetros? Entonces ya columnas, como no se olviden que es un predimensionamiento, pues si yo determino que me hace falta más sección en mi cálculo, pues aumento. Si veo que está pasado, pues disminuyo, pero yo creería que con esto vamos a estar bien. Ya tenemos, miren, predimensionado. ¿Hasta aquí alguien tiene alguna duda, alguna pregunta? No, Inge. Bueno, seguimos avanzando. Tenemos cargas, tenemos secciones de elementos, pues ya con esto podríamos irnos al programa. Regresamos al programa. Entonces, miren, a ver, lo primero que vamos a hacer es definir materiales. ¿Qué voy a definir? Pues el concreto. Vamos aquí, agregar nuevo material. Miren, si se fijaron donde le puse aquí, en definir materiales. Agregar nuevo material. Aquí pues me permite seleccionar de algunos catálogos de países los materiales. Pues nosotros, como estamos relacionados con Estados Unidos, pues podemos seleccionar el catálogo de Estados Unidos. Miren, entonces voy a poner que es concreto. Y aquí me dice la resistencia. 4.000 PSI, pues el más bajo es 3.000 PSI, luego sigue 4.000 PSI. Pues ese sería el de 210, el de 280, el de 350. No hay el de 240, ¿no es cierto? Entonces, pues yo voy a tomar el de 3.000 o el de 4.000 y luego lo modifico. Le pongo OK. Y ahí se me acaba de desplegar el de 3.000 PSI. Yo le podría poner aquí FC 280, 240, que es para saber que es el que nosotros vamos a utilizar, ¿verdad? 240. Y aquí modifico nada más algunas propiedades, ¿no? Por ejemplo, aquí me da el módulo de elasticidad. Yo podría modificar aquí el módulo de elasticidad, ¿no es cierto? A ver, nosotros sabemos que, bueno, aquí hay varias recomendaciones del módulo de elasticidad. Pues, digamos que por una parte está en lo que recomiendan algunos investigadores, que se tome como 12.000 raíz de F'(C), ¿verdad? Por otra parte está lo que recomienda la ACI, que recomienda 15.000 raíz de F'(C) o 4.7 raíz de F'(C) si es que están en megapascales. Pues aquí yo la dejo a decisión de ustedes, que ustedes decidan cuál creen que es el valor que ustedes deberían tomar para su velocidad. Yo muchas veces tomo lo que dice la norma ecuatoriana de construcción. Hay una parte que nos recomienda que para modelos de cálculo se puede tomar como 4.7 raíz de F'(C) si es que estamos en megapascales, ¿verdad? O a veces tomo lo que nos dice el ACI, que es pues como 15.100 raíz de F'(C). Vamos a tomar como 15.000. Pero como os digo, esto tienen ustedes la posibilidad de cambiar como ustedes crean más conveniente para su proyecto. Entonces, 15.000 por raíz de F'(C) son, a ver, raíz de 240 por 15.000 son 232.739 kilogramos por centímetro cuadrado el módulo de elasticidad. Miren, 232.739. Pues como estamos en kilogramos, esto lo multiplico por 10 para hacerlo toneladas por metro cuadrado y me da 2.323.790. Miren, un poco más alto incluso. 2.323.790. Bueno, podríamos cambiarle así, como les digo, podríamos poner el menor. Vamos a ponerle este nada más ahorita como ejemplo. ¿Cuánto dijo que era, Inge, el módulo de elasticidad? La fórmula. Puede ser 15.100 raíz de F'(C), si es que ustedes están en kilogramos por centímetro cuadrado. Ese resultado está en kilogramos por centímetro cuadrado. Si es que están utilizando megapascales, entonces es 4.7 raíz de F'(C), ¿verdad? Y eso, el resultado me parece que les da en gigapascales. Vamos a comparar ahorita.
Aquí en kilogramos, verán, déjenme anotar aquí para compararlo ahorita mismo con la fórmula que nos recomienda la norma. Miren, hay una parte del ACI que dice 15.100 raíz de F'(C), ¿verdad? Bueno, nosotros vamos a aplicar digamos que aplicamos eso. Entonces sería 15.100 y esto está en kilogramos por centímetro cuadrado, miren. ¿Verdad? Entonces, pues, si yo hago esto, es raíz de 240 por 15.100, me da 233.928 kilogramos por centímetro cuadrado. Y en cambio, nuestra norma de construcción nos dice por ahí que es 4.7 raíz de F'(C), si es que utilizamos el F'(C) en megapascales. ¿Verdad? Entonces, pues vamos a ver. 24 megapascales, ¿no es cierto? Es la resistencia de 240, así digamos, haciendo redondo. Entonces, raíz de 24 por 4.7, esto nos daría el resultado en gigapascales, en cambio. Miren. Entonces, aquí ya le hago esto, me da 23.03 gigapascales. Vamos a ver qué diferencia hay. Para mí, creo que es la misma. 23.03 gigapascales. Entonces, pues a ver, esto sería igual a 23.03, ¿no es cierto? Para hacerle newtons por metro cuadrado por 10 a la 9, ¿verdad? Por 10 a la 9 quedaría ya en newtons por metros cuadrados. Y si nosotros o estará el resultado de megapascales, ya me salió la duda. Bueno, 23.03 sería por 10 a la 9. Si le queremos hacer kilogramos por metro cuadrado, dividimos para la gravedad. Vamos a asumir que es 10, ¿verdad? Entonces aquí nos quedaría 23.03 por 10 a la 8. ¿Verdad? Entonces, pues ya creo que ahí no nos va a dar. Entonces, el resultado no está en gigapascales, déjenme ver. Entonces, el resultado debería estar aquí igualmente en megapascales. El módulo de elasticidad, creo yo, 4.7, raíz de F'(C). Esto está en megapascales, entonces el resultado debería estar también, creo yo, en megapascales. Vamos a ver si es así. Supongamos que no es gigapascales, sino que es megapascales. Entonces, esto va a ser 23.03 por 10 a la 6 pascales, ¿verdad? Si yo lo quiero hacer kilogramos, pues ya divido por la gravedad, entonces sería 23.03 por 10 a la quinta. Miren, ahí sí se parece. Entonces, vamos a ver que es 23.03 por 10 a la quinta. Dividido para 233.928. Pues prácticamente ahí hay todavía un decimal más aquí de más. A ver qué pasó. Bueno, vamos a ver la norma, a ver, para no quedarnos ahí con la duda. Vamos aquí. Polígono armado. Vamos a ver qué nos dice. Vamos a la norma. Miren, esta es la norma de construcción. Aquí es donde nos recomienda por ahí ese 4.7. Pues vamos a verlo, qué unidades nos dice. Por aquí creo que estamos. A ver. Por aquí ya llegamos por aquí. Miren, aquí nos dice cálculo de morosidad del hormigón. Aquí tiene esta fórmula. Y más acá abajito nos dice, mire, en los modelos elásticos de estructuras que se diseñan para acciones sísmicas de acuerdo a los métodos, el módulo de elasticidad de E en gigapascales podría ser calculado para hormigones de densidad normal como 4.7 raíz de F'(C), donde F'(C) está en megapascales, ¿verdad? Y E sub C es el resultado en gigapascales. Entonces, pues aparentemente es así.
4.7 raíz de f prima c. Veamos qué nos pasó a nosotros. ¿Por qué no nos salió? Entonces, 4.7, ¿verdad? Por la raíz de 24 megapascales nos sale 23.03. Y este resultado está en gigapascales, es decir, por 10 a la 9. Miren, aquí esto es por 10 a la 9. ¿Verdad? Estamos bien, pascales, por 10 a la 9 pascales. Listo. Mientras que acá en kilogramos debería ser 15.100 raíz de f prima c, raíz de 240 por 15.100, pues nos da 233.928. Estaríamos bien. Ahora debería haber una relación entre esto. A ver. Si estos 233.928, ¿verdad? Que estamos en kilogramos. Ya encontré el error, pues estamos transformando mal. Ya. Bien, 233.928, ¿verdad? Que son kilogramos por centímetro cuadrado. No se olviden que es centímetro al cuadrado. Si esto lo multiplicamos por 10, tenemos newtons. Newtons por centímetro al cuadrado, ¿verdad? Si esto, a su vez, por centímetro cuadrado, es decir, lo multiplicamos por 10.000, porque un metro tiene 10.000 centímetros al cuadrado, lo volvemos a multiplicar por 10.000, miren, pues nos da esto, nos da 2.33 por 10 a la 10 newtons por metro cuadrado o pascales, miren. Entonces, pues ahí sí ya estamos bastante bien, porque este sería 2.30 por 10 a la 10 pascales y este es 2.33 por 10 a la 10 pascales. Entonces, pues si ustedes dividen 2.33 dividido para 2.30, pues prácticamente hay un error del 1%, que más es por la gravedad, digamos así. Entonces, miren, pues podemos usar, de acuerdo a lo que nos recomiendan las normas, ¿verdad? Podemos usar el 15.100 raíz de f prima c, o este de aquí, que es lo mismo, debe ser nada más las unidades transformadas al SI, el 4.7 raíz de f prima c, pero sí acordarse en qué unidades estamos trabajando. Y la otra, como yo les digo, es que ustedes consideren, pues, como lo recomiendan aquí algunos autores, que el módulo de velocidad sea menor, ¿no? Que a lo mejor sea, pues, 12.100 raíz de f prima c, como recomiendan algunos. Pero eso ya lo que dejo a su criterio. Yo a veces calculo con 15.000 en realidad, pero bueno, vamos a seguir. Entonces, con 15.000 teníamos que 233.928. $233.928 era en kilogramos por centímetro cuadrado, pues para hacerlo toneladas, simplemente lo multiplicamos por 10, 233.928. Entonces aquí nos quedaría así, 200, este sería el 33.928, tendríamos que aumentar un 0. 233.000, sí. 233.928 y le aumentamos un 0 y ya, con eso estamos. Esto del módulo Poisson, pues, es una característica del hormigón, no es necesario que la cambiemos, el coeficiente de expansión térmica tampoco, no hay ningún problema, módulo se calcula automáticamente. Y nos vamos acá, miren, donde dice modificar propiedades. Pues aquí, recuerden, ponemos la resistencia que nos interesa, que sería 240, como estamos en toneladas, 2.400. De esa manera hemos definido el hormigón, miren, ya está. El hormigón, podemos aquí darle, si le damos modificar en el material que acabamos de crear, le damos modificar nada más para ver. Si es que aquí vemos algo del acero, a ver, aquí dice concreto, aquí dice isotrópico, no dice aquí nada más, vamos a ver qué dice aquí, no nos dice nada, vamos a monear un poquito por acá, en no lineal, concreto, por aquí no dice nada. Veamos aquí, damping,
no dice nada por aquí, pero hay una partecita donde podemos ver el acero con el que diseña, pero es el acero de 4200 básicamente, pero nada más que no le encuentro ahorita. Bueno, si ya me acuerdo ya les indico dónde es. Pero en el caso, digamos, de que alguien quisiera usar un acero diferente, ¿verdad? Podría modificarlo, pero ya, déjenme ver nada más, acordar dónde era. Bueno, aquí no lo encuentro. Hay una parte donde podemos ver el tipo de acero, pero siempre digamos que está esto de aquí con el acero, toma por defecto el acero de 4200. Bueno, hemos creado ya nuestro material. Básicamente no necesitaríamos crear ningún otro material, miren, porque como es en hormigón, con eso ya está hecho todo. Miren, aquí hay dos tipos de acero, ¿verdad? 615 grados 60, que es el nuestro, el de 4200, pero toma este por defecto, el de grado 60, que es el de 4200, pero sí hay una parte donde cambia, déjenme recordar nada más. Bueno, ok, con eso hemos creado el material. El siguiente paso es definir secciones, miren. Definir secciones de los elementos, frame sections. Entonces, como son elementos de concreto, nosotros vamos aquí donde dice agregar nueva propiedad. Por favor, no se olviden que si alguien no me sigue, me puede interrumpir. Le damos aquí donde dice concreto. Miren, esperamos a que se despliegue. Y se nos acaba de desplegar esta sección. Entonces podemos poner aquí, por ejemplo, acabamos de decir que son columnas de 40 por 40, ¿no es cierto? Entonces yo voy a poner columna de 40 por 40. Miren, columna de 40 por 40. ¿Verdad? ¿Qué material? Pues mi hormigón de 240. ¿Verdad? Aquí, si quisiéramos agregar una nota, aquí pues nada más, esto lo podemos dejar por defecto. Y nos dice que es una columna de concreto rectangular, está bien. Nos pregunta altura 40. Ponemos, como estamos en metros, 0.4. El ancho, 0.4. Bien. ¿Verdad? Nos vamos aquí, miren, donde dice modificar, mostrar modificadores. Esto de aquí, pues representa, digamos, las propiedades de nuestro elemento. Es decir, por ejemplo, área de corte en la dirección 2, pues simplemente es el área de la columna, miren. Es decir, el área total es 1. Lo mismo acá, miren, área gruesa es el área de la columna. El área total, digamos, del área de la columna lo representa como 1. ¿Para qué nos sirve esto? Para darle nosotros alguna indicación adicional. Es decir, por ejemplo, si yo quisiera por ejemplo, decir, no quiero que me calcules con la sección completa, ¿no es cierto? Sino que quiero que consideres que el área es el 50% del área verdadera. Pues aquí yo le pondría 0 puntos, ¿verdad? Si por algún motivo necesito. ¿Para qué nos es útil a nosotros? Personalmente debemos utilizar para esto de aquí, miren, en columnas, para cambiar el momento de inercia. ¿Por qué? Miren, el momento de inercia en X nos dice que es 1, es decir, el momento de inercia total. Y el momento de inercia en el otro eje, en Y, digamos, el total también es 1. Pero miren, si nosotros nos vamos a la norma de diseño sismo resistente, déjenme ver si están aquí en el sismo resistencia. Vamos a abrir un reto nada más la norma de diseño sismo resistente. Ahí, déjenme ver en qué parte está. Dejemos aquí. Ya, bien. A ver. Bien, nos vamos a la norma ecuatoriana de la construcción, el capítulo de peligro sísmico, la parte 2, y nos habla acerca, miren, de modelación estructural. Entonces dice, el modelo matemático de la estructura incluirá todos los elementos que conforman el sistema estructural resistente, su distribución espacial de masas y rigidez, que es lo que vamos a pretender hacer. Pero aparte nos dice inercia de las secciones agrietadas. Miren, como ustedes saben, el hormigón se agrieta, ¿verdad? Se agrieta por temperatura, porque sufre presión, se agrieta. Entonces, ¿qué pasa? Que digamos, ya lleva en su naturaleza implícita, digamos, el agrietarse. Pero, ¿qué pasa cuando existen fuerzas horizontales? Miren. Cuando existen fuerzas horizontales en un edificio,
Voy a representar este edificio así nada más como un pórtico. Supongamos que yo le pongo una fuerza aquí que va a representar la acción del sismo o la acción del viento. Este elemento va a tratar de formarse así, ¿no es cierto? Así, miren. Exagerando la realidad, pues vamos a ver esto. Exagerando la realidad, ¿no? Las columnas se van a deformar de esta manera. Bueno, en realidad las vigas también se van a hacer de esta manera, exagerando la realidad, miren. ¿Verdad? Entonces, ¿qué va a pasar? Miren, que esta columna en la parte de acá está sufriendo tracción y esta columna en su cara de acá está sufriendo compresión, ¿verdad? Así, compresión y acá tracción. Cuando el viento venga en esta dirección. Si es que el viento viene en la otra dirección, ¿verdad? Va a pasar lo inverso. En cambio, esta columna va a estar comprimida y luego esta cara va a estar traccionada. Pues el hormigón se agrieta, digamos, debido a las acciones de viento, de sismo, ya comienza a agrietarse, especialmente con las de sismo. Entonces, pues, si viene un sismo que dura 1 minuto, pongámoslo como ejemplo, 1 minuto es bastante, pero pongámoslo como ejemplo, pues a lo mejor desde el segundo 10 o 5 ya está agrietada la sección, ¿verdad? ¿Eso qué implica? En que cambie sus propiedades, ¿no es cierto? No es lo mismo tener una sección sin agrietar que una sección agrietada. Una sección agrietada es menos resistente. Entonces la norma lo que trata de contemplar es eso, la pérdida de resistencia debido al agrietamiento que se produce en el hormigón. Pues para eso es lo que nos dice acá la norma. Miren, nos dice, a ver, dice, en caso del cálculo de rigidez y las derivas máximas, se deberán utilizar los valores de inercias agrietadas de los elementos estructurales de la siguiente manera. 0.5 para vigas, es decir, debemos considerar que el 50% de la viga se encuentra agrietada. Para columnas, el 80%, miren, estoy leyendo la parte de acá, y para muros estructurales, el 60%. Debemos considerar ese nivel de agrietamiento. Pues vamos a hacerlo de esta manera. Para eso nos estos factores aquí. Entonces, como estamos definiendo una columna y nos dice que, digamos, la inercia de cálculo, debe ser igual a 0.8 veces la inercia gruesa, ¿verdad? Es decir, vamos a asumir que un 20% de las secciones en columna se encuentra agrietada. Entonces yo, para hacer eso, hago aquí, coloco 0.8. Estoy diciendo que tome el 80% de la inercia en esas columnas que se encuentran agrietadas. Entonces, miren, aquí, pues 0.8. Ok. Y ahora nos vamos a venir acá donde dice modificadores del acero de refuerzo. Ah, miren, aquí estaba lo que les comentaba, ¿sí ven? Toma por defecto el acero de refuerzo de grado 60, que es nuestro acero de refuerzo de 4200. Si yo quisiera aquí tomar otro acero, pues simplemente pico aquí y puedo, pero previamente haber definido el acero. Tendría que irme a material y definir otro tipo de acero de refuerzo y pues aquí le asignaría. Pero bueno, vamos a seguir. Miren, entonces le he dado de modificadores de acero de refuerzo. Le estoy diciendo aquí, me dice tipo de diseño, me dice como columna, es decir, que considere flexión en ambas direcciones, o como viga, que considere nada más flexión en una dirección. Pues, como el diseño es como columna, lo dejo por defecto por columna. Configuración del refuerzo, es decir, cómo van a ir los estribos de forma rectangular. Confinamiento de las varillas son estribos, si fuera circular fueran espirales, ¿verdad? Esto dejo así. Y aquí hay una parte que me dice el refuerzo. ¿Refuerzo a ser chequeado o refuerzo a ser diseñado? Yo pudiera, digamos, si le doy aquí en refuerzo a ser chequeado, yo puedo definir todos estos parámetros de aquí abajo, miren, es decir, le voy a dar de una vez, le voy a decir cuántas varillas debe tener, de qué diámetro, a qué espaciamiento, tanto del acero de refuerzo longitudinal como del acero de refuerzo por corte. Y le pediría al programa que aquí nada más me revise si yo el acero que le estoy dando pues está bien, cumple con las solicitaciones o no cumple. Yo podría hacer eso. Hay personas que lo hacen así, es decir, ya definen su sección con todo el armado y le mandan al programa que verifique si cumple o no cumple. Yo en realidad no soy acostumbrado a hacer eso. Para mí es más fácil decirle, a ver, que el acero de refuerzo lo diseñe.
Es decir, ya a mí me va a entregar, me va a decir, a ver, esta columna necesita 15 centímetros de cuadrado, de acero, por ejemplo, ¿no es cierto? O 20 centímetros cuadrados de acero, o 50 centímetros cuadrados. Y yo veo cómo armo esa columna. A mí más me gusta esa opción, pues, pero si alguien quise por la otra opción, pues puede irse. Entonces, pues le digo aquí donde dice refuerzo a ser diseñado, entonces nada más aquí le pongo recubrimiento 4 centímetros, ¿verdad? Pues nada más esto de aquí no afecta mucho porque, como les digo, el recubrimiento sí afecta, pero de acá no afecta mucho porque, pues al fin y al cabo a mí me va a entregar un área de acero. Pero nada más, por si un caso lo pongo ahí, pues puedo ponerle otras 5 varillas en el otro sentido, como digo, en realidad no afecta. Y pues ahí podemos dejarlo en realidad, porque a mí me interesa que me dé el refuerzo en área. Entonces, ok, y ok. He creado ya mi columna de 40 por 40. Voy a hacer ahora lo mismo para definir la viga. Agregar nueva propiedad, rectangular, y voy a crear la viga que habíamos dicho, viga de 25 por 40. Miren. Escojo mi hormigón, que es el de 240. La altura de la viga es de 40 centímetros, el ancho es de 25 centímetros, perdón, es de 25 por 40, ¿verdad? Y me voy aquí a los factores modificadores de las propiedades, miren. Recuerden que ya fuimos a la norma y nos decía que para vigas, en cambio, tiene que ser la inercia de cálculo, tiene que ser igual al 50% de la inercia gruesa. Pues que tome el 50% de la inercia gruesa. Miren, de esta manera le modifico. Miren, hay personas que en realidad solo toman la inercia respecto al momento inercia del eje 3, ¿verdad? Es decir, un momento, la flexión que se produciría alrededor del eje 3. Pues, bueno, yo en realidad, pues no estoy muy seguro de eso, porque cuando una sección se agrieta aquí abajo, ¿verdad? Y para mí como que pierde en realidad resistencia en ambos sentidos. No puedo imaginarme, digamos, que se agriete nada más aquí y pierda resistencia en ese sentido. Para mí, en realidad, el agrietamiento pues produce pérdida de resistencia en los dos sentidos. Entonces, pues yo acostumbro aquí a ponerle en los dos sentidos, pero pues alguien, como ustedes les digo, se pueden topar con alguien que les diga, no, para mí la pérdida es en una dirección. Bueno, tendrá sus motivos para justificar. Yo acostumbro a ponerle así. Ok, me voy acá a modificadores de deseo refuerzo. Y miren, aquí en cambio el diseño, perdón, el diseño ya no lo hago como columna, sino que aquí el diseño lo hago como viga. Entonces le pongo como viga y ya se me cambian las características. Entonces, el recubrimiento superior, generalmente para hormigones de acero que no están expuestos al contacto con el agua ni con la tierra, pues el recubrimiento generalmente es 4 centímetros. Para hormigones como columnas, muros y vigas, para losas se puede ser 2 centímetros y medio o 2. Bueno, aquí 4 centímetros y 4 centímetros. ¿Verdad? Igualmente, miren, si yo aquí pues quisiera que el refuerzo me chequee, tendría que llenar estos otros valores, miren. Pues, en mi caso, como no quiero que me chequee el refuerzo, sino que él me diga cuánto debo de poner de acero, pues le dejo ahí, ok y ok. ¿Qué nos hace falta? Miren, ¿cómo voy a modelar yo mi losa alivianada? A mis nervios los voy a modelar como que fueran, pues, unas viguetas. Entonces voy a agregar mis nervios. Agregar nueva propiedad. Aquí mismo a rectangular. Ahí, ¿qué pasó? A ver, agregar nueva propiedad. Aquí en concreto. Ah, perdón, es que le estoy dando en importar. A veces también, sí, a veces el AutoCAD, digamos, tiene una base de datos, por ejemplo, para perfiles metálicos, donde yo podría importar las propiedades de los perfiles que ya hay. Yo generalmente no uso eso, yo las agrego. Entonces, agregar nueva propiedad, concreto. Aquí le voy a poner nervio. Ahora miren, es conveniente muchas veces clasificar a los nervios en nervios en la dirección X y nervios en la dirección Y para leer los resultados. Voy a poner nervios en X, hormigón de 240, ¿verdad? La altura del nervio, ¿cuál es? Pues es toda la altura incluida la carpeta de compresión, miren. Es decir, el nervio va a ser todo esto.
Así, digamos, este es el alivianamiento, así es lo que decíamos que, bueno, está un poco feo ahí, digamos. Entonces voy a asumir yo como nervio todo esto mismo. Toda la altura, incluida la carpeta de compresión, y luego ya haré una corrección ahí. Pero voy a asumir como nervio todo esto. Entonces, pues nos vamos acá al programa. A ver, la altura del nervio es 25, ¿verdad? Porque es una losa de 25. El ancho del nervio es 10 centímetros. Listo. Me voy aquí en los modificadores. Miren, si vieron que ese porcentaje de agrietamiento nos daba solo para vigas, decía, ¿no? O sea, para losas no decía nada, miren. Dice, para vigas, considerando la contribución de las losas cuando fuera aplicable. O sea, no está claro en realidad ahí si la losa también se debe agrietar o no se debe agrietar. Pues aquí quedaría abierto la posibilidad de que ustedes decidan o no agrietarle. Pues conservadoramente podríamos poner que sí, vamos a considerar que se agrieta también. Aunque, como les digo, eso es debatible, en realidad no está claro. Entonces, conservadoramente vamos a decirle que sí se agrieta. Pero alguien tranquilamente puede decir, no, para mí no se agrieta y pues sí es justificable. Listo. Aquí volvemos a modificar en el acero, diseño como viga. El recubrimiento, pues aquí ya puede ser menor, los 2 centímetros que decíamos, ¿verdad? O 2 centímetros y medio. Y ok. Miren, ya he creado columnas, vigas y nervios. ¿Qué me hace falta? Pues, perdón, vamos a seguir aquí. En el nervio, miren. Section Properties, Frame Sections, vengo aquí donde está el nervio en X, modificar, propiedad. Me voy aquí en los modificadores de las propiedades. Entonces, miren aquí, sí me interesa. Miren, como yo tomé en cuenta, digamos, ¿no es cierto?, la parte de la carpeta de compresión, yo más adelante voy a crear una membrana que me simule el efecto de la carpeta de compresión para transmitir cargas. Entonces no quiero que se me duplique ese peso de lo que ahorita estoy tomando toda la altura, con lo que más adelante voy a definir como membrana. Entonces aquí le voy a decir que me tome del peso haciendo una relación, no todo el peso, porque como les digo, luego voy a definir una membrana. Entonces miren, si esto es 25 centímetros, ¿verdad? Yo nada más quiero que me tome como peso esto de aquí, los 20. Entonces, si ustedes dividen 20 para 25, ¿verdad? Pues la quinta sería 5 y la quinta sería 4, ¿verdad? Si hacen 4 dividido para 5, pues eso nos da 0.8. Entonces le voy a decir que me tome el 80% del peso del nervio. Como les digo, porque luego voy a crear otro elemento que va a tener 5 centímetros de espesor. Entonces aquí donde dice masa, le voy a decir que se modifique por el 80%. Ok. ¿Verdad? Y ok. Ahí sí ya está bien. Como cree el nervio es en X, el mismo nervio voy a tener en Y. Entonces le voy a poner aquí en agregar una copia de esta propiedad. Bien. Entonces le pongo nervios en Y, nervios Y, de 240, 25, todas las propiedades se mantienen porque es una copia de lo que ya definí. Miren, todo se mantiene, nada más he cambiado el nombre. Entonces, nervios en Y, ok, y ok. ¿Verdad? Y ahora voy a definir la loseta, como yo les dije. Voy aquí a definir Section Properties, Slab Sections, aquí, agregar una nueva propiedad, y aquí le voy a poner loseta. La carpeta de compresión, miren, aquí selecciono mi hormigón, y aquí le voy a poner, esto de TIN o TIC es para, pues, bueno, aquí hay varias opciones. Shell TIC, membrana, pues, esto de las membranas y el layer, pues, sugiero que, pues, depende. A ver, es que membrana y layer, digamos, son elementos que tienen las fuerzas más simplificadas. No nos contempla todas las posibles deformaciones que puede tener. Pero estos Shell sí contemplan, digamos, todas las posibles deformaciones. Entonces yo quiero hacer, digamos, un modelo un poco más realista, pues podría utilizar estos Shell TIN y TIC. Shell TIN quiere decir delgado y TIC quiere decir grueso. Como mi membrana es delgada, pues le dejo un delgado, Shell TIN. Entonces aquí 0.05, que es el espesor de mi carpeta de compresión, ¿verdad?
Entonces le he puesto los Z 5 centímetros y aquí los 5 centímetros. Ok. Y ok, miren, ya he definido las secciones que voy a usar en mi modelo. Entonces le doy en guardar para guardar el modelo. Voy a ponerlo aquí. Vamos guardando, a ver dónde guardamos esto. Entonces aquí pongamos un nombrecito para esto. Modelos semestre septiembre 2021. Le voy a crear otra carpetita. Entonces, modelo hormigón. Listo. ¿Verdad? Entonces, miren, hasta aquí pues ya hemos avanzado. Creo que hoy solo tenemos clase hasta las 11, ¿verdad? Sí. Inge, disculpe, una pregunta. Díganme. Otra opción que también se pueda crear la losa es en losa tipo waffle, o no es recomendable utilizar eso. Es que eso tienen acá en el inicio, miren, cuando ustedes le daban el nuevo modelo, ¿verdad? Al inicio, cuando iniciábamos, cuando le daban el nuevo modelo, ahí nos asomaba unos formatos de modelos, el waffle slab, etcétera, etcétera, ¿no es cierto? Pero esas, digamos, es para, si yo le doy en waffle slab, pudiera analizar, pues, como que la losa, ¿no es cierto? Y me tocaría, yo creería que pues, me permitiría solo como que analizar la losa. En realidad, como no les uso esos modelos, pues sí, a lo mejor le esté indicando mal. Pero creo que si le da ahí, le permite modelar la losa, pero no estoy seguro si le permite modelar el resto, es decir, columnas, vigas, etcétera. ¿Sí me entiende? Porque ese es un modelo de losas, el Waffle Lab. Podrían hacerle así, o sea, pero yo les digo bien, realmente yo ocupo de esta manera. Y yo creería que buena porque ahí estoy integrando todo el modelo. Estoy metiendo todo el modelo, losas, columnas, vigas, en un solo modelado, digámoslo así, ¿no es cierto? Y me permite analizar, a mi juicio, pues bastante bien. Pero sí, si alguien quiere hacer, por ejemplo, modelar solo la losa, a lo mejor va y pica ahí en el de Waffle Lab. Pero creo yo que solo le permite modelar la losa, no el resto del edificio. Inge, disculpe, yo en la parte de cuando estábamos viendo lo de la loseta, yo me atrasé, le puse Shell Think y en tipo le puso Slab. Sí, miren, definir section properties, slab sections. Miren, hay otras opciones aquí, miren. Yo puedo definir el deck que utilizamos para eso, utilizaremos después, cuando hago estructuras metálicas. Puedo definir walls, muros, pero yo le di aquí en slab sections. Le di aquí. Aquí le puse en agregar nueva propiedad. Y aquí puse los Z de 5 centímetros, el nombre, ¿verdad? Aquí seleccioné el hormigón. Aquí le dejé en Shelteam, porque ya les digo que Shelteam quiere decir una capa delgada. Aquí en losa hay otras opciones, mire, drop, rivet y waffle. Pues waffle suena alivianado, ¿no es cierto? Rivet creo que suena como que a nervio, y drop, pues no estoy seguro muy bien drop a qué suena. Pero yo siempre elijo losa, slab. Y ahí pues le doy 0.05, que es el espesor. De esa manera es como yo defino, digamos, las losetas. Si yo quisiera definir una losa maciza, pues también le doy aquí en slab. En un slab quiere decir losa, entonces si yo quiero una losa maciza, pues también le doy en slab, solo que ahí el espesor es mayor, a lo mejor sea 20, 25 centímetros. Así es como definir. Y podemos revisar, o sea, solo para ver, porque creo que quizá yo vi mal, o no sé, en la parte de que definimos de material del hormigón, el módulo elástico. A ver. Podemos ver cuál salió, por favor. Materiales. Aquí el FC240 fue el que damos y que modificar, pues ya podemos ver, miren. Esto fue lo que nosotros ingresamos. Modificamos nada más el módulo de elasticidad y modificamos acá la resistencia a compresión. Como estamos en toneladas, ¿no es cierto? La resistencia a compresión sería 2400. Y aquí, como estamos en toneladas, igualmente el módulo de elasticidad nos salía 233.928, pero eso era kilogramos. Como estábamos en toneladas, pues le multiplicamos por 10, por eso aumenté un 0.
Ya. Y Inge, tal vez podemos, eh, para tener todos iguales y que nos salga más exacto, ponerle, si le aplasta a Shift y le da doble clic ahí, Ujú. ¿puede hacerle eso? A ver, Shift y doble clic. Ah, mira, claro, se despliega una calculadora, ¿no? Sí, y ahí podemos ponerle en kilogramos por centímetro y de ahí le ponemos la fórmula ahí y ahí calculamos y de ahí nos sale en toneladas después en el... Sí, se podría hacer así. Sí. Si alguien Yo quiere decía hacerlo, para que nos salga más exacto nada más. si alguien quiere hacerlo así, no hay ningún problema por hacerlo. En realidad, no va a variar nada. En realidad. Le va a Ah, no variar, varía. pero eso en el cálculo en realidad no interfiere estos decimales. Pero si alguien quiere, digamos, hacerlo, en realidad es un muy buen consejo esto lo que dijo su compañero. Sí, como él mismo dijo, Shift y doble clic, se despliega la calculadora y pueden cambiar las unidades también. Sí, es muy bueno eso también. Está bien, solo eso nada más, era gracias. Gracias. ¿Alguien Inge, tiene disculpe, otra pregunta tenía yo. Sí, dígame. Lo de las secciones agrietadas, ¿se trabaja tanto para chequeo y para diseño o para diseño ya se les devuelve las secciones completas? No, ustedes van a diseñar con esas secciones agrietadas. Van a diseñar. Es decir, en su modelo ya están considerando que para vigas, por ejemplo, el 50% de la sección está agrietada y para columnas el 20% de la sección está agrietada. Y así van a diseñar. Si ustedes quisieran hacer el chequeo, pues también tendrían que modificar eso. Porque el programa obviamente les va a revisar en base a lo que ustedes están ingresando. ¿Estamos claros? Ya, Inge. ¿Alguien tiene alguna otra duda? ¿Alguien tiene alguna otra pregunta? ¿Algo que no le haya quedado claro? El resto, por favor, que no trajeron el programa, traten de traerlo a la siguiente clase, porque como les digo, pues yo no tengo ningún problema en volver a repetir o en tratar de hacerlo más lento para que me sigan todos, pero sí me gustaría que vayan desarrollando sus ejercicios porque pues luego resulta que en la prueba resulta que ahí, pues recién ahí dicen que no han escuchado, no han aprendido o no se acordaban, pero bueno, para eso están las clases, pues para que vayan desarrollando el ejercicio en el transcurso de la clase. Las pruebas de Inge van a ser solo en el programa. Pues hay dos pruebas, la que es práctica en el programa y la que es de teoría, pues ahí no necesitan nada más que su conocimiento. Ya, Inge. ¿Alguien tiene alguna otra duda, alguna otra pregunta? Dígame. Una pregunta, en la parte que usted puso de cargas vivas, no suelen poner directamente un solo valor o siempre toca dividirle así como usted hizo por habitaciones, corredores y todo eso? Pues depende, ¿no? O sea, depende. Yo digo, a ver, el modelo, digamos, debe ser una representación de lo que uno piensa, ¿no es cierto? Debe ser una representación de lo que uno piensa. Si yo quiero hacer un modelo, pues yo puedo irme a los dos extremos. Puedo hacer un modelo muy simple, donde en realidad pues puede dejar de representar a la realidad, ¿no es cierto? Lo que hay que tratar de hacer de que el modelo, pues de alguna manera trate de representar la realidad. Entonces puedo hacer un modelo muy simple, ¿verdad? Es decir, no, para mí toda la carga es igual, puedo asumirlo, ¿no es cierto? Pero puedo irme al otro extremo y tratar de hacer un modelo muy complejo para tratar de que se parezca mucho a la realidad, pero ambos extremos tienen sus consecuencias. Miren. Si yo hago un modelo muy simple, pues voy a estarme alejándome, ¿no es cierto?, de lo que a lo mejor quiero representar. Y si hago un modelo muy complejo, a lo mejor puedo caer en el campo de que pues no puedo controlar, no sé qué parámetros me va a dar como respuesta, ¿no es cierto? Y le voy a poner un ejemplo, miren. Nosotros modelamos el edificio como empotrado en la base, ¿verdad? Eso no es real. En la realidad el edificio no está empotrado en la base, está sobre una cimentación y esa cimentación está sobre un material elástico, ni siquiera es elástico, sobre un material plástico que es el suelo. Pero aquí en este modelo no podemos representar, o a lo mejor sí podemos, pero yo no me siento con el conocimiento de poder representar el suelo
en este modelo. Entonces, para mí, ¿qué es lo más seguro, digamos, aunque no es real, pero sí se parece, es representarlo con un empotramiento, que es lo que hacemos la mayoría de personas. Pero si alguien, por ejemplo, dice, no, para mí esto no es real, y yo quiero representar el efecto suelo-estructura, y voy y comienzo a meter ahí resortes en la cimentación, en el modelo, para tratar de representar el suelo, pues puedo caer en un error. Como les digo, puedo a lo mejor tratar de hacer algo tan complejo que al final no voy a saber si lo que me está entregando el programa tiene coherencia o no tiene coherencia. Entonces, en ese aspecto de que puedo hacerlo muy simple o puedo hacerlo muy complejo, pues yo diría que nos manejemos en el rango intermedio. Siempre hacer algo intermedio que trate de representar bien, pero también apegado a lo que nosotros sabemos de la teoría. No nos alejemos mucho de la teoría. Hay veces que sí, hay muchas personas que son muy hábiles para el programa y hacen un montón de cosas en el programa. Pero yo diría que la mejor forma de nosotros estar seguros de nuestro modelo es que podamos establecer estos parámetros en base al conocimiento de estructuras que sabemos para poder ir haciéndolo y nosotros tener un nivel de seguridad. Entonces, pues en ese modelo, obviamente, como digo, usted puede asumir que toda la carga es igual. Para mi óptica, en realidad se debe cargar de esa manera, porque es lo que creo yo que pasa en las edificaciones. Por ejemplo, vamos a poner un ejemplo de un hospital. Mire. Imagínense un hospital de 5 pisos. ¿Qué pasa con los hospitales del sector público? Generalmente están a full, ¿no es cierto? Y es lo que está pasando ahorita en la pandemia, miren. Generalmente están a full, miren. Pero ¿dónde se acumula la gente? La gente se acumula en los corredores porque están esperando a que el doctor les atienda, están ahí sacando historias clínicas, están ahí, etcétera. A veces van con familiares. Entonces, generalmente en los corredores se acumula la gente. Y en los consultorios, en cambio, ahí está vacío porque solo está el doctor más su paciente, ¿verdad? Es mi forma, como lo veo, digamos, ¿cierto? Entonces, eso es lo que más o menos quiere representar estas cargas que nos dice la norma. Por eso la norma nos establece así, cargas de acuerdo al área. Para mi forma de ver, debería cargarse así, por áreas. Pero si alguien quiere hacerlo diferente, obviamente puede hacerlo diferente. ¿Estamos claros? Sí, gracias. ¿Alguien tiene alguna otra duda? Bueno, pues, si no hay más dudas, lo dejamos ahí. Por favor, los que no trajeron hoy día el programa, tráiganlo para la siguiente clase. Si quieren, les podemos ver a repetir algunas partes de cómo pueden modelar, ¿no es cierto?, lo que hemos hecho hoy día. Si quieren, pueden ahí, como de esto hay un montón de información, pues pueden ponerse al día tranquilamente. Bueno, pues entonces lo dejamos ahí. Gracias a todos. Nos vemos en la siguiente clase. Hasta luego, Inge. Muchas gracias. Gracias, hasta luego. Gracias, Inge. Hasta luego. ¿Cómo podemos obtener el Inge? Sí, déjenme chequear, a ver, que me escribirán a ese grupo que hay por ahí. Pero escríbanme el fin de semana. Mañana. Para... Inge, muchas gracias. Gracias. Hasta luego, Inge. Gracias. Hasta luego.